Bueno, mi nombre es Sofía Jiménez y el día de hoy voy a explicar lo que es la anencefalia. La anencefalia es un problema en la formación del tubo neural durante las etapas del desarrollo embrionario. Para entender esto debemos de explicar en qué fase del periodo embrionario nos encontramos y cómo se forma este tubo neural. Bueno, nos ubicamos en que ya han pasado las 2 primeras semanas después de la fecundación y entramos en el periodo embrionario que abarcará desde la 3.ª semana hasta la 8.ª semana más o menos. Durante este periodo embrionario van a empezar a formarse los órganos. Entonces tenemos 3 capas germinales, tenemos el ectodermo, endodermo y mesodermo, y a partir de esas 3 capas celulares, esas células van a empezar a hacer mitosis y van a empezar a diferenciarse para poder formar los órganos, que aunque todavía no sean funcionales, ya van a ir formándose esas estructuras. Entre esto tenemos los derivados del ectodermo, y un derivado del ectodermo es el sistema nervioso. El sistema nervioso se forma por un proceso denominado neurulación, que tenemos la neurulación primaria y la neurulación secundaria. En la neurulación primaria tenemos que se forma una placa neural, y esta placa neural, que es formada en el ectodermo pero inducida por la notocorda y el mesodermo, va a ir formando el tubo. ¿Cómo? Bueno, debido al citoesqueleto, las células de esta placa van a empezar a migrar hacia abajo, empezando a formar un surco. Este surco tiene estos 2 pliegues que quedan levantados, y el surco cada vez se va haciendo más convexo hasta que los pliegues se cierran por completo, entran en contacto entre sí y se cierran, formando ya el tubo neural. Como vemos, este tubo neural queda sumergido en el endodermo en el mesodermo, y lo que fue el ectodermo queda por encima, se vuelven a unir sus bordes, y esto luego formará lo que será la piel que recubre el sistema nervioso como tal. A su vez, se forman unas crestas neurales que son como unas cadenas celulares que luego van a formar otros tejidos, van a aportar para el sistema nervioso central. Y tenemos las que son las somitas. Las somitas provienen del mesodermo, son derivados del mesodermo, que este mesodermo va a formar una capa denominada esclerotoma, que va a formar el cartílago, que luego será la columna vertebral, los huesos de la columna vertebral. Entonces, estas células van a recubrir el tubo neural para formar dicha columna. Aquí en esta imagen tenemos nuevamente la formación, primeramente una placa neural formada en el ectodermo, que va formando este surco y sus pliegues que se van uniendo hasta formar un tubo. Aquí tenemos el ectodermo que formará la epidermis. Bueno, otro asunto a tener en cuenta es que las células que forman este tubo neural se llaman células del neuroepitelio. Estas células forman unas, una estructura que será como el esbozo de lo que es el sistema nervioso como tal. Entonces tenemos que esas células van a empezar a hacer unas mitosis y van a formar unas vesículas encefálicas. Aquí tenemos lo que será el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, y luego lo que va a formar la médula espinal. Luego, en la neurulación secundaria, vamos a ver que se van a formar la parte de la médula sacrocoxigia, y luego se va a unir con el resto de la médula. Bueno, tenemos que cuando se forma el tubo neural, quedan abiertos los extremos de dicho tubo. Entonces tenemos que esto formará unos neuroporos. En este caso, a nivel craneal estamos hablando del neuroporo craneal, y a nivel caudal del neuroporo caudal.
Aquí es donde esto cobra mucha importancia porque estos poros deben de cerrarse. Estos poros quedan en contacto con el ectodermo y por tanto en contacto con el líquido amniótico. El líquido amniótico es altamente tóxico, por lo que si estos poros no se cierran, se va a dañar el tejido nervioso. Entonces, bueno, aquí podemos observar también las somitas que están formando como esa estructura que luego será la columna vertebral. Esto también tiene importancia porque si el neuroporo no se cierra, pues las somitas tampoco van a poder cerrarse y no va a poder cerrarse la columna vertebral, formando lo que sería una rasquisis. En este caso, tenemos que también el embrión, perdón, va teniendo unos cambios, ya lo vemos más cilíndrico en forma de tabaquito y con su forma, pues ya formando la parte que será la cabeza y la parte que será la más caudal. Bueno, este poro debe cerrarse primero, el craneal, alrededor de los 25 días y el caudal debe cerrarse después, pero más o menos a los 27 días. Entonces estamos hablando de que si estos poros no se cierran, vamos a tener consecuencias. En el caso de que no se cierre el poro craneal, tendremos la denominada anencefalia. El tejido nervioso va a quedar expuesto y va a dañarse por el tóxico de, de líquido amniótico. Entonces, como vemos, pues no se da una formación del sistema nervioso central normal y queda aquí expuesto debido a que el tubo neural no se cerró. Aquí tenemos pues otras imágenes. Es importante aclarar que esto no es compatible con la vida. Generalmente si estos fetos continúan, eh, nacerán y morirán pues a las pocas horas porque el sistema nervioso no se pudo formar o será necesario interrumpir el embarazo. Sin embargo, si lo que no se cierra es el neuroporo caudal, nos encontraremos con otra consecuencia que sería la espina bífida. Aquí podemos ver claramente que no se ha podido terminar de cerrar la columna, no se ha podido terminar de cerrar los cuerpos de las vértebras y tampoco se ha cerrado el neuroporo. Entonces, ahí tenemos como una protrusión de lo que es la médula, aunque depende, puede ser un meningocele en el que solo se salen las meninges o un mielomeningocele en el que además de salir las meninges se sale parte del sistema nervioso. Entonces ahí tenemos como las dos consecuencias de estas alteraciones en la formación de este tubo neural que vemos que se ven reflejados como problemas en el desarrollo, que su gravedad pues dependerá del tiempo de exposición, pues de lo que se demore en cerrar el tubo y el lugar, si estamos hablando de caudal o craneal. Y esto es todo, muchas gracias.